Este podcast se grabó en mayo del 2024. Consulta actualizaciones y reformas referentes al tema. Si crees que en tema de impuestos el gobierno es tu peor enemigo, aún te falta mucho por conocer. Esto es Eruditas Fiscalistas. Muy buenos días, queridos eruditos. Bienvenidos a una edición más de Eruditos Fiscalistas. Hoy tenemos un tema muy interesante y además muy útil, sobre todo porque lo que les vamos a platicar es una práctica súper común en la cultura mexicana, en la cultura latinoamericana. Y algo interesantísimo, el día de hoy el podcast se nombra "Debo impuestos por prestarle dinero a un familiar". Y pues bueno, si ustedes en alguna ocasión le han prestado dinero a un hermano, a algún primo, a inclusive sus hijos o a sus papás, hoy vamos pues a desmembrar cómo es que funciona fiscalmente todas estas prácticas y saber si deben impuestos por prestarle dinero a un familiar o no. Pero para entrar con todo al tema, quiero darle la bienvenida al licenciado Adrián Santamaría, el fiscalista del Fistol. Adrián, buenos días. ¿Debemos impuestos por prestarle dinero a un familiar? Hola, mi querido Rafa Vargas, su consultor fiscal de cabecera. Fíjate que es un tema muy interesante porque sí trae varias vertientes. Hay quien dice que no tengo por qué pagar impuestos. Hay quien dice que sí. Entonces vamos a tratar de aclarar si hay que informarle al SAT de estos temas. Bueno, digamos que de una vez, una respuesta rápida es: ¿tengo yo que pagar impuestos? Pues de entrada yo podría decir que no. Sin embargo, hay que ver la figura jurídica en la que la persona, el prestamista, se encuentra. Si, por ejemplo, yo soy una ama de casa que a lo mejor el único dinero que me llega es de mi marido, que me da 5 o 10 mil pesos semanal o mensual, y me sobran 2, 3 mil pesos y yo los ahorré, ya de repente tengo 50 mil pesos o 100 mil y me los pide prestado un familiar, pues evidentemente ahí ¿no? Ahí no, ni siquiera yo sugeriría declarar esa cantidad, ¿no? A pesar de que pudiera estar en bancos. Ahí yo en lo personal no sugeriría, si son menos de 40 mil pesos, ni siquiera que se declare. Para efectos del SAT son casi imperceptibles. Pero, sin embargo, si alguien tiene otra figura, vamos a pensar ahora también un asalariado. Del asalariado también depende porque si gana, no sé, 20 o 25 mil pesos y igual se ve en el tema de prestar a un familiar, yo igual sugeriría que no. Por el régimen de esta persona es muy difícil que el fisco lo revise. Pero sin embargo, si es un mismo asalariado, pero es director de una gran empresa y sus ingresos son muy altos, 800, 1 millón de pesos al año, y el préstamo también va a resultar un poco oneroso, arriba de 100 mil pesos, ahí en lo personal yo sí sugeriría reportarlo al SAT, ¿ok? Yo creo que para evitar presunciones de defraudación fiscal, para evitar presunciones de lavado de dinero, yo sí lo haría. Muchas veces, mi querido Rafa, yo discuto con contadores que me dicen que soy más papista que el Papa, pero dense cuenta que nosotros somos abogados fiscalistas, aquí nos caen decenas de asuntos, casi cientos de asuntos por año, donde vemos las tragedias que suceden en un grupo de personas cuando hay una contingencia fiscal. Entonces, no está de más estar siempre previendo para evitar cualquier contingencia. Y por último, mi querido Rafa, dentro de los ejemplos, si el prestamista es empresario, ya sea que esté en el régimen general como persona física o persona moral, aquí yo también, si rebasa cierta cantidad, tal vez los 100 mil pesos, yo sí recomendaría declarar. Si bien es cierto que varios artículos de las leyes fiscales nos hablan que solo hay que hacerlo a partir de movimientos de 600 mil pesos, eso es para efectos fiscales, pero no se nos olvide que también existen las leyes de prevención de lavado de dinero y por cantidades menores pudieran revisarnos o presumir que hay algo ilegal. Entonces, la pregunta: ¿debo impuestos por prestarle dinero a un familiar? En estricta teoría no,
porque ya es un dinero por el que yo presumiblemente ya pagué mis impuestos y yo con ese dinero puedo hacer lo que me plazca. Hay otra excepción también, mi querido Rafa. Si el familiar es un ascendente en línea recta o en padres, abuelos o hijos o nietos o cónyuge, pudiera caer también en la figura ya no tanto de préstamo, sino de donación. Entonces, si estamos hablando de una cantidad de 600,000 pesos para arriba, pues a lo mejor valdría la pena documentarla con un notario público, ya sea que se esté otorgando como donación o que simplemente también es un préstamo que trae B de vuelta, y para evitar confusiones ante terceros, incluida la autoridad, pues sí valdría la pena documentarlo con fedatario público, mi Rafa. Sí, muy, muy interesante, muy útil la información, sobre todo el hecho, independientemente de pues que ya concluimos que no se deben pagar impuestos por ello, porque ya es un dinero que previamente presumimos que lo pagó, pero sí enterar a la autoridad, dependiendo de los montos que nos estás comentando, y no solamente por temas fiscales. Algo interesantísimo que comentas, Adrián, es pues precisamente el tema de la prevención del lavado de dinero, que pues hoy la autoridad lo está revisando también con lupa algunas de las operaciones que hacen los contribuyentes, porque bueno, como bien sabemos, en el país pues existen grupos delictivos que pueden mover cantidades con pues, cierta protección de la ley, refiriéndonos a que movimientos entre familiares pues se presumirían no rastreables o no o que la autoridad no los revise, pero bueno, evidentemente si son montos pues onerosos, la autoridad tiene toda la discreción para revisarlos, sobre todo por el tema de prevención de lavado de dinero, independientemente pues de que no se tengan que pagar impuestos sobre ello. Entonces, sí es una práctica común entre pues nuestros radioescuchas, sobre todo porque, bueno, como les comenté, en México, en nuestra cultura, de repente es algo común prestarle a familiares. Pues si son cantidades de este tamaño, lo importante sería documentarlo, enterarlo a las autoridades con toda transparencia, y pues no por ello se harán acreedores a pagar impuestos, porque finalmente pues ese dinero ya pagó previamente. Y pues ya nada más quedaría algún comentario adicional, Adrián. Pues nada, espero que también escuchen con detenimiento este podcast. Si es necesario, regrésenlo, porque depende mucho de su figura jurídica, de su figura tributaria, e inclusive también del familiar, porque si es un primo, pues bueno, ahí el tema de la donación, pues categóricamente no va a aplicar, pero si es cónyuge, descendiente o ascendiente, sí. Y en el caso de que el régimen que cada uno de ustedes tenga, pues hasta cierta cantidad no va a pasar nada, va a ser totalmente indetectable, pero ya pasando cierta cantidad, aquí nosotros sí sugeriríamos documentar y en su caso declarar. Muy bien, y llegamos al final de nuestro podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @eruditosfiscalistas en Instagram y en Facebook. Y ya nada más quedaría nuestra famosa acción erudita. ¿Cuál sería, mi querido Adrián? Gracias, mi querido Rafa. La acción erudita de esta semana es: ¿quiere usted hacerle un préstamo a un familiar? Pregúntele a su contador. Pregúntele a su contador si es que es necesario, debido a la cantidad, a la relación de parentesco, cuánto es factible que yo pueda prestarle sin declarar y por lo tanto sin pagar impuestos. Sin embargo, si la cantidad es importante, no se pagarán impuestos porque ya se pagaron previamente, pero habrá que ver si se documenta y se declara. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, y recuerden que nosotros somos prácticos, somos directos, pero sobre todo somos eruditos fiscalistas. Gracias. Gracias por escucharnos. Hoy ya eres un poco más erudito. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.